Buenas noches, queridos estudiantes. Aquí estamos nuevamente con un nuevo video. Nos habíamos ausentado un poco, pero aquí estamos nuevamente con nuevos aprendizajes. Los últimos videos que revisamos fueron 3 videos más o menos, fueron el periodo conservador, en donde revisamos presidentes que estuvieron 10 años en el poder, miramos cómo se formó la economía, cómo se empezó a construir la república, y yo les había comentado que había otro sector que era el grupo liberal, que ellos iban a esperar 30 años para ellos ser gobierno y empezar un nuevo estilo de gobierno. Entonces, hubieron varios presidentes que fueron parte de esta nueva ideología política que era totalmente contraria a la que manifestaba el grupo conservador. Ahora, los presidentes de este periodo fueron aproximadamente 5. El primero de ellos fue don José Joaquín Pérez, quien tuvo desde el año 1861 a 1871. Y si se fija, son 10 años. Y él es el último presidente que le toca ser reelecto, ya que el año 71 se hace una nueva reforma constitucional y ya no hay más reelección en Chile, quedando solamente a 5 años, y después en siglo XX van a ser 6 y actualmente son 4 años sin reelección. El segundo presidente fue don Federico Rásuriz, quien estuvo desde el año 1871 a 1876. Después le siguió Aníbal Pinto, que estuvo desde 1876 a 1881. Después vino don Domingo Santamaría, que fue de 1881 a 1886. Y finalmente don José Manuel Balmaceda, que estuvo de 1886 a 1891. Entonces, 5 gobiernos que representan este lado liberal. Pero ahora bien, ¿qué significó ser liberal en el siglo XIX en Chile? Primero que nada, este grupo político lo que hace es rechazar todo lo que decía la Iglesia Católica, toda la influencia política, la influencia social que tenía la Iglesia. Este sector político lo rechaza. ¿Por qué? Porque el lado conservador era muy apegado a lo que decía la Iglesia Católica, y también este grupo liberal permite libertad de culto. ¿Por qué? Porque solamente era oficial la religión católica, pero al pasar los años comienzan a llegar un sinfín de nuevas religiones, nuevos credos, y son permitidos en Chile. Y también este grupo liberal, ¿por qué eran liberales? Porque estaban permitiendo otros tipos de ideas, otros tipos de pensamiento. Yo les dije a ustedes en el último video que la sociedad, la élite, les empieza a gustar los postulados del grupo liberal. Ahora, también aquí se empieza un poco a perder poder un poco el presidente, y comienzan a haber libertades públicas. Se va a comenzar a armar un nuevo grupo social, que van a ser el grupo de los proletariados. ¿Ya? Ahora, en los gobiernos liberales no se olvide que siempre hay 3 ámbitos muy importantes: el político, el económico y el social. Y va a haber un video aparte del último, vamos a hacer un video aparte de cómo era la sociedad de estos años. Pero a nivel político, lo primero que que hacen estos gobiernos liberales, es hacer una gran reforma a la Constitución de 1833. También aumentan los derechos de las personas y las libertades políticas. Y hay un fuerte conflicto del Estado con la Iglesia Católica. Hay un fuerte conflicto. ¿Dónde termina este conflicto? Cuando en el 1925 el presidente Arturo Alessandri realice una nueva constitución y el Estado se separe definitivamente de la Iglesia Católica. Y ahí surge una palabra muy importante que ustedes no pueden olvidar: la palabra secularización. ¿Qué es eso? Se aparta de algo religioso y se convierte en laico. ¿Por qué? Porque los grupos liberales no estaban muy de acuerdo con lo que decía la Iglesia Católica. A nivel económico, Chile vive años extraordinariamente buenos. Si en el grupo conservador la economía se comienza a afirmar, en estos años liberales va a ocurrir algo maravilloso. ¿Por qué? Cuando nosotros ganamos en alguna medida todo el conflicto de la Guerra del Pacífico, que va a ser otro video aparte, Chile gana
prácticamente todo el norte. Y lo que se producía ahí, el salitre que comienza a surgir, va a permitir que en Chile se haga una fuerte inversión en obras públicas. Y va a ser el gobierno del señor Balmaceda en donde va a crecer el país a nivel de obras públicas. Es más, él mismo crea el Ministerio de Obras Públicas que existe hoy, lo crea él. Entonces a nivel económico se destaca porque hay inversiones en obras públicas, porque hay dinero y hay mucha exportación de materias primas. Entonces Chile vive hartos años con este salitre, que viene a ser un milagro para Chile, en pocas palabras, con un conflicto bastante extenso que en otro video vamos a verlo. Y la parte de la sociedad, vamos a ver que hay un fuerte conflicto de la élite entre grupos conservadores y grupos liberales. ¿Por qué? Porque la clase alta ahora se va a dividir. Va a estar de acuerdo con lo que decían los conservadores y va a estar también de acuerdo con lo que dicen los liberales. Entonces van a empezar a tener conflictos entre ellos mismos. Ahora, yo les dije en el video de la sociedad del grupo conservador, toda la gente continuaba viviendo en el campo, seguía trabajando en la hacienda, pero en estos gobiernos liberales va a haber una gran migración del campo a la ciudad. ¿Por qué? Porque estamos viviendo lo que fue la revolución industrial. Y la industria también llega a Chile. Tarde, más o menos, pero llega igual. Entonces eso hace que se salga la gente del campo y llegue a la ciudad. Y también va a surgir un grupo muy importante, que va a ser un grupo importantísimo dentro de Chile, que va a ser los proletariados. Y cuando veamos la sociedad del grupo del tiempo liberal, vamos a revisar también un video exclusivo de cómo es la sociedad, esta nueva sociedad con estos nuevos tipos de gobierno. Ahora bien, cuando hablamos también de los nuevos estilos de gobierno, también tenemos que conversar de los nuevos partidos políticos. ¿Por qué? Surge la palabrita secularización, que significaba apartarse de lo religioso y convertirse en laico. Entonces el Estado levemente se comienza a separar de la Iglesia Católica. Y también surge algo muy importante, los partidos políticos. Hoy día son muchos, pero los primeros que surgen son tres. El Partido Liberal, que estaba en contra del Partido Conservador, puesto que la oposición, se crea en el año 1849. Después, en 1857, se crea el Partido Conservador, obviamente que estaba en contra del grupo liberal y su principal aliado, adivinen, la Iglesia Católica. Y después se va a crear en 1863 el Partido Radical. Y el Partido Radical aportaba que tenía que ser elemento secularizado, vale decir, separarse de la iglesia. Y ahí viene en la famosa frase bombero, masón y radical, que en algún minuto vamos también a conversarlo, porque hay un libro muy bueno, 1848, en donde se explica todo esa influencia que viene liberal. ¿Ya? No se olvide que siempre Chile tuvo muy pendiente escritos de la Revolución Francesa, escritos de la independencia de Estados Unidos, que mañana es 4 de julio, día de su independencia, ¿ya? Que vamos a ver también en algún otro video más adelante. Entonces siempre estuvo esos escritos allí. Bien, esto, estimados estudiantes, es a grosso modo lo que derivan estos gobiernos liberales. Pero, como siempre, la historia cambia, tiene elementos que continúan iguales. Vamos a ver entonces cuáles fueron los cambios y las reformas en este periodo liberal. Yo tengo su libro aquí, para que usted también en su casa lo pueda trabajar también con su libro. Entonces, como ya vimos en la década de 1840, hubo una expansión de la educación y surgió la sociedad literaria, que la revisamos nosotros en un video anterior. Considerada la cuna de la primera generación de intelectuales chilenos, buscaban transformar lo que quedaba de la mentalidad colonial con fuerte influencia religiosa. No se olvide que desde el día 1 que llegan los españoles a Chile, la Iglesia Católica vino aquí. Muchos conquistadores salieron de España, salieron de Portugal con la chiva, en pocas palabras, de que venían a evangelizar, pero solamente traían ansias de fama y de oro. Y como escribió el gran Pablo Neruda, los españoles nos quitaron el oro, pero nos dejaron las palabras.
Eso es una frase que trasciende y explica qué es lo que pasó aquí. Por eso es que también en otro video vamos a conversar un poquito, vamos a meternos en detalle en qué consiste y en qué consistió la cultura mapuche, que también hasta el día de hoy sigue teniendo una gran importancia para nosotros. Ahora, ¿cuáles son las ideas de estos movimientos liberales y de estos 5 gobiernos y de esta sociedad que pasa de ser conservadora, pasa a ser totalmente liberal? Mire, palabras como libertad, derechos, tolerancia religiosa, libre pensamiento, democracia, secularización y elecciones libres. Entonces, si se fija, estos conceptos definen y resumen lo que fue el periodo liberal. Ahora, comenzaron a ser parte del vocabulario empleado por los jóvenes liberales a lo largo del país. Con posterioridad, estas ideas pasaron a convertirse en demandas que se plantearon a los candidatos que iban a ocupar cargos políticos y más tarde formaron parte del programa de gobierno de los candidatos liberales a la presidencia de la República y el Parlamento. Ahora, ¿qué factores ayudaron a realizar el cambio de mentalidad en parte importante de los jóvenes? ¿Por qué? Porque yo les dije en el video anterior, la juventud de estos años es una juventud muy valiente, que se atrevió a ir en contra de lo que estaba tan bien establecido. Ahora, ¿qué es lo que motivó a estos jóvenes a hacer lo que hicieron? ¿Ya? A pensar, a ir más allá. Mire, el contacto con los maestros extranjeros y europeos y americanos que vivieron en Chile, que vinieron y vivieron y difundieron los principios liberales. La llegada de libros que promovían las ideas liberales y de novelas románticas que relataban las hazañas de los héroes nacionales. Y los viajes que los jóvenes aristócratas hicieron a Europa en la década de 1830 y 1840. Estos viajaron por países en los cuales se difundía con fuerza los principios liberales, presenciaron revoluciones y luchas de distintas naciones por conseguir su libertad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene a Chile toda esta corriente literaria, esta corriente política, esta corriente social, también llega a Chile. Y son los jóvenes los que comienzan este movimiento. Ahora, una vez en el poder, todos los presidentes tenían que hacer en alguna medida caso de lo que los jóvenes mencionaban e incorporar esas ideas, incorporarlas a sus planes de gobierno. ¿Por qué? Porque fíjense en algo muy importante. Si tenemos partidos políticos, ¿ya? Que ya es importante, vamos a tener programas de gobierno. Recién en estos años se comienza a hablar de planes de gobierno. ¿Y qué es lo que es el plan de gobierno? Las propuestas que el candidato presidencial le hacía al pueblo y ahí según en este caso su ideología, según su fama, si era simpático, era bonito, en fin, pero eran las propuestas que el presidente hacía, el candidato para ser presidente, y según sus propuestas eran reelectos o electos, ¿ya? No se olvide una cosa importante. El último presidente que le toca ser reelecto, que está también 10 años en el poder, que también es parte de los decenios, pero no se olvide que 3 fueron conservadores y este cuarto era liberal, fue en este caso don José Joaquín Pérez, que está desde 1861 a 1871, ¿ya? Ahora, ¿cuáles fueron las reformas constitucionales? ¿Por qué? Porque se reformula la constitución tan autoritaria, tan dura, de 1833, ¿ya? Se reforma. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Una serie de conflictos entre el gobierno de Manuel Montt y las autoridades de la Iglesia Católica provocaron la división interna de los conservadores. Esta situación favoreció a los liberales, quienes tras el fin del gobierno de Montt asumieron el control del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay problemitas aquí. Entonces, el mismo partido conservador se divide. Y esa división, esa debilidad política, sirvió para que se metiera la gente liberal y fueran gobierno en 5. ¿Ya? Ahora, una vez en el poder los liberales comenzaron a impulsar los cambios que habían planteado en su programa de gobierno. Para lograrlo, realizaron una serie de reformas a la Constitución de 1833,
Ahora, ¿qué es lo que es la palabra reforma? ¿Qué tiene que ver una reforma? ¿Qué significa? Modificaciones a la Constitución y hacer con esas modificaciones cambios estructurales. ¿Ya? Ahora, a través de estas reformas se deseaba, por una parte, limitar el poder del presidente y por otra, aumentar los derechos de las personas. La primera reforma, en 1871, consistió en prohibir la reelección del presidente. De esta manera, el periodo de gobierno se acortaba a 5 años. Pero después, cuando se haga otra reforma, van a ser 6 años. Y actualmente son 4 años, pero sin reelección. Ahora, se dictaron también las leyes laicas que quitaron a la Iglesia los registros de nacimientos, de funciones y matrimonios, además de la tuición sobre los cementerios. ¿Por qué? Porque la Iglesia lo manejaba todo. Pero ¿qué es lo que se hace aquí en Chile? Se abre la oficina de registro civil, en donde todos esos trámites lo va a hacer la Iglesia. Por ejemplo, hoy día usted, cuando va al registro civil y se casa, usted ya está casalmente legado legalmente ante el Estado de Chile. Y si usted tiene alguna preferencia religiosa, hace la ceremonia en la iglesia, pero al momento que usted se registró en el registro civil, valga la redundancia de la palabra, usted ya está casado. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles fueron las principales reformas que se hacen en los gobiernos liberales? Fueron 3, en 3 años distintos. Primero que nada, en 1874 vemos que se limitan las facultades extraordinarias del presidente para decretar estado de sitio. También se establece la incompatibilidad parlamentaria y no se puede ser diputado y ministro de Estado a la vez. Es lo que pasa hoy día. ¿Ya? Ahora, se establece también que el sufragio es secreto y que debe ser emitido en papel blanco común que no tenga señal ni marca alguna, no debiendo ser admitido sin estos requisitos. Entonces, ¿por qué, estimado estudiante? Porque a nivel de elecciones eran muy irregulares. El candidato que iba perdiendo se robaban las urnas y ganaba. Entonces ya comienza de a poquito a ponerse más fino este sistema de elecciones y que hasta el día de hoy son elecciones relativamente ordenadas. ¿Ya? Ahora, otras reformas importantes fueron en el año 1882, que se limita el poder de veto presidencial y el presidente tiene menos facultades para prohibir leyes. Entonces, fíjese por favor que en los 30 años de gobiernos autoritarios era el presidente que tenía alto poder. Ahora no, a medida que van pasando los años, va perdiendo algunos poderes y se va, en este caso, garantizando mayores ayudas públicas, libertades públicas y políticas. Y en 1888 se establece que puede sufragar todo hombre mayor de 21 años que sepa leer y sepa escribir, sin importar su condición, fíjese por favor, socioeconómica. ¿Por qué? Porque antes, en esos 30 años de gobiernos autoritarios, ¿quién votaba? La persona que tenía tierras, que tenía bienes. ¿Y quién era eso? Ni siquiera el 9% de la población. Porque a 1830 éramos 1 millón de personas aquí en Chile. ¿Y quién votaba? Solamente la persona que, al igual como dice aquí, 21 años de edad, pero que tenía que tener tierras, tenía que tener inmuebles y tenía que ser de una situación bien alta. Ahora no. Desde 1888 en adelante, ¿qué es lo que pasa? Cambia ese elemento y todas las personas pueden votar, pero tienen que saber leer y saber escribir como principal requisito. Entonces, si se fija, se hacen reformas totalmente importantes y relevantes. Ahora, para ya finalizar, ¿qué es lo que pasa a la Iglesia Católica? Porque si tenemos unos gobiernos liberales que su principal idea es separarse de la Iglesia, no tomar mucho en cuenta y mal que mal rechazar lo que la Iglesia diga, vemos que su poder comienza a disminuir. No del todo, pero comienza a disminuir. Fíjese por favor. En el siglo XIX, el debate entre conservadores y liberales tenía como tema central las atribuciones y derechos de la Iglesia Católica y sus restricciones a nivel político. Pero ¿qué es lo que pasa con la Iglesia? Mire,
¿Qué es lo que dice el Estado liberal? ¿Y qué es lo que dice la Iglesia y el grupo conservador? Miren las diferencias y los choques políticos, ideológicos, sociales y religiosos. Miren, el Estado liberal decía lo siguiente: secularizar las instituciones, es decir, que sea tarea del Estado y no de la Iglesia Católica casar y registrar los nacimientos y muertes de las personas. Entonces se le quita esa facultad a la Iglesia y ahí se crea el registro civil. Y también otra pelea grande que hubo aquí es que el Estado comienza él a favorecer la educación y no la Iglesia. Pero todavía hoy día tenemos colegios que son religiosos, que los administra la Iglesia. Pero en estos años ya se comienza a apartar ese tema también de la educación. También, ¿qué es lo que dice el Estado liberal? Poner fin al Estado confesional. Esto es, negar el reconocimiento de una religión oficial, que en este caso era la católica, y impulsar la libertad religiosa o de culto. Entonces, ¿por qué? Porque los 30 años de los gobiernos autoritarios, la Iglesia Católica era la única religión oficial y ninguna más. Pero no, el Estado liberal comienza a permitir la libertad de culto. Por eso que hoy día las instituciones, toda institución religiosa es pública, son derechos públicos porque cualquiera puede entrar. Obviamente que si usted entra haciendo problemas, obviamente que va a tener problemas, pero hoy día todas las instituciones religiosas son de derecho público, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que decía la Iglesia? ¿Qué es lo que decía el grupo conservador? Mire, mantener en la parroquia el registro de los nacimientos, defunciones y matrimonio. La Iglesia no quería perder ese factor, no quería perder esa atribución, pero lo pierde definitivamente. Y también pide mantener la religión católica como la única religión oficial del Estado de Chile. Entonces ahí vino el conflicto, ¿ya? ¿Por qué? Porque la Iglesia por muchos años aquí en este país estuvo metida en muchos temas políticos, económicos, sociales, en fin. Siempre ellos iban a querer su parte. Ahora, no podemos desconocer el bien que han hecho a la humanidad, porque la Iglesia Católica es la institución más vieja de la historia del hombre, más de 2000 años de antigüedad. En fin, polémicas, un sinfín de cosas, pero en alguna medida ellos cumplieron su labor, pero comienzan a perder poder. Ahora, ¿cuáles son los cambios en materia religiosa? Las famosas leyes laicas. Mire, con eso terminamos. En el gobierno de Domingo Santa María se dictaron las llamadas leyes laicas, que buscaban terminar con la excesiva influencia de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que pasa aquí? Primero que nada, en 1833 vemos la ley de cementerios laicos, que autoriza a las personas, sin distinción de credos, a ser enterrados en cementerios fiscales. Estos cementerios estarían bajo la administración del Estado. Esa es la primera ley que se hace, ¿ya? Que permitía que usted se enterrara en cualquier cementerio. No había ningún tipo de diferencia, como lo hubo en un principio, ¿ya? Las personas que eran protestantes, hoy también llamados evangélicos, eran enterrados en otros cementerios, no en el cementerio principal, por ejemplo en Santiago. También en 1884 se dicta la ley de matrimonio civil. Señala que el matrimonio solo será válido si se realiza ante funcionarios públicos, representantes del Estado. De aquí viene donde les comento yo que se crea y se abre la oficina de registro civil. Cuando usted nace, tiene que ser registrado en el registro civil. Cuando usted se muere, tiene que ser registrado. Y cuando usted decide casarse, también se registra ahí en el registro civil. Entonces, esas facultades la pierde la Iglesia Católica, ¿ya? Que antiguamente ellos anotaban los matrimonios, ellos anotaban los casamientos, pero pierden esa facultad. Y la última ley laica que se hizo fue en el año 1884, la ley de registro civil, lo que yo les comento. Funcionarios del Estado llevarían el registro de nacimientos, matrimonios y defunciones de las personas con independencia de los registros parroquiales. Entonces, aquí, estimados estudiantes, vienen cambios totalmente extraordinarios. Bien, en el próximo video
vamos a revisar un poquito cómo se comienza a expandir el territorio en estos gobiernos liberales. Vamos a ver la guerra del Pacífico y en un video aparte vamos a ver la sociedad de estos años, porque es muy importante que entendamos también la sociedad, la historia mirada desde abajo hacia arriba, qué es lo que vivía la sociedad, qué es lo que hacía la gente en estos años. Y finalizamos con la guerra civil del año 1891. Y finalmente después empezaríamos lo que es el siglo XX. Así que, estimados estudiantes, espero que se encuentren bien dentro de toda esta pandemia que estamos viviendo. Cuídense mucho, por favor, junto a sus familias. Salgan cuando sea necesario, si no quédense en casa. Y cualquier consulta, estamos aquí disponibles para poderles ayudar desde la comodidad de su casa. Revise la página que tenemos como colegio, vaya haciendo sus guías. Y un abrazo para todos y será hasta el próximo video. Que estén muy bien.